Buenos días, mi nombre es Ana Encino y en este video presentación final para fonética avanzada voy a estar hablando de la identificación de fenómenos fonéticos en el español y también voy a presentar una propuesta de enseñanza. En el español como lengua, como sabemos, existen diferentes dialectos. En este caso voy a estar refiriéndome al dialecto castellano rioplatense y dentro de este dialecto voy a describir y vamos a ver algunos ejemplos de un fenómeno fonético que identificado a partir de que se ve, que se escucha en un video de TikTok y en una entrevista que le realizaron a la actriz argentina Brenda Gandini. Como dice aquí, el fenómeno fonético identificado refiere a, por un lado, la elisión del fonema D a inicio de palabra y por otro lado, la elisión de ese fonema D a inicio de sílaba. A continuación voy a mostrar algunos ejemplos, vamos a escuchar algunos ejemplos y algunos casos para poder tomar conciencia de cómo se produce este fenómeno en un contexto informal y de habla rápida. En el video de TikTok que vamos a escuchar a continuación, bueno, vamos a escuchar a la actriz argentina Brenda Gandini haciendo referencia a una anécdota que le sucede. Y bueno, en este video aparecen algunos ejemplos de elisión del fonema D a inicio de palabra. Al costado izquierdo de la pantalla están escritos y transcriptos fonéticamente algunas palabras identificadas en este video. Y bueno, vamos a escucharlo juntos para poder ver si se pueden identificar algunos ejemplos. Vamos a ver que la actriz habla en un dialecto castellano, el castellano rioplatense, sobre todo en habla rápida. Escuchemos juntos el video para ver si se Bueno, pueden salgo del identificar teatro, una estos señora ejemplos. con su hija de 15 años. Foto, Brenda, así, tac, tac, listo. Bueno, nos sacamos una foto divina, las dos en un momento. La nena, que tendría 14, 15 años, me dice, a mí me gusta tu hijo. Ah, me río. Y la madre me dice, bueno, quizás, ¿quién te dice en unos años? Sos la suegra. O sea, ya llegó ese momento en el cual me empiezan a decir, suegra. Pero ¿en qué momento les di esa confianza para que me digan, suegra? ¿Tengo cara de suegra? No, no tengo cara de suegra, así que todavía no me digan suegra. ¿Ok? Entonces, en este video podemos escuchar que justamente hay elisión de la D a inicio de palabra en varias palabras. Y bueno, yo logré identificar algunas, sobre todo cuando menciona digo, que dice higo, cuando dice en dice hice, cuando menciona digan, dice igan, y en todas las veces que dice de, en realidad dice e. Eso es lo que se escucha en su pronunciación. Bueno, acá se nota que es un contexto de habla rápida, en una situación de habla rápida, en un contexto informal, donde ella está contando una anécdota de manera jocosa de algo que le sucedió y bueno, se pueden apreciar estos ejemplos. Otros ejemplos de elisión del fonema D a inicio de palabra también los vamos a escuchar en estos dos fragmentos de una entrevista que es un poco más larga en un programa televisivo que le hacen a la actriz Brenda Gandini, en donde también en su pronunciación podemos escuchar, vamos a poder apreciar algunos otros ejemplos tanto de elisión del fonema D a inicio de palabra como de elisión del fonema D a inicio de sílaba. También, como en el caso anterior, también hay algunos ejemplos ya escritos para que podamos quizá prestar atención en estos dos breves fragmentos de la entrevista, en donde las palabras que están escritas ya en la pantalla aparecen pronunciadas justamente elidiendo el fonema D. Vamos a escuchar primero uno de los fragmentos para poder hacer referencia a algunas de las palabras que
pronuncia de esta manera la actriz. Escuchemos. Me dedico a otra cosa. Sí, veo mi alrededor pienso, o sea, pienso siempre para bien, quiero que esté todo bien, siempre le deseo lo mejor, exacto, a nuestro presidente. Me da pena cuando se genera esta grieta, ¿no? Entre clases sociales. Bueno, el ser mamá también te dispara un poco eso, ¿no? Lo que es traer un hijo al mundo, la responsabilidad, de lo que de tantos chicos que no tienen la posibilidad y que no les enseñan a poder ser alguien en la vida, la educación, todo lo que está pasando con la educación en nuestro país me preocupa porque al ser madre quiero dejarles un país no a los que tu hijo, vienen, sino a todos claro, los a niños, todos ¿no? los niños, Claro. exactamente. Bueno, entonces en este fragmento podemos escuchar algunas palabras que ella también, en donde elide el fonema D, menciona en este caso deseo, en donde dice deseo, dispara, cuando habla de tener un hijo le dispara a determinadas situaciones, se escucha que dice dispara, también hijo, como en el video de TikTok. También hay un ejemplo de elisión de D a inicio de sílaba cuando pronuncia la palabra presidente y dice presidente. Esos son los ejemplos que aparecen en este primer fragmento. Escuchemos el segundo fragmento. Escuchemos el segundo fragmento en donde podemos encontrar algunas otras palabras en donde se elide en la pronunciación el fonema D, sobre todo a inicio de sílaba. Escuchemos. 5 por un lado y un 2 por el otro. ¿Sí? Uy, acá me da nena. Tengo dos, entonces. ¿Tendré dos en la panza, Sí. Vero? Sí. ¿Serán mellizos? Puede ser, tengo antecedentes de mellizos. Y hay un tercer método, porque Hay mellizos en mi familia. este define. Bien, en este fragmento breve refiere, bueno, la actriz está embarazada y están refiriéndose a ver si era varón o nena. Y ella menciona, por ejemplo, puede, no dice puede, sino puede. Cuando dice puede ser, en lugar de puede ser, que sean mellizos. Y entonces cuando ella refiere a que tiene antecedentes en su familia, pero dice antecedentes, tengo antecedentes en mi familia. Y después también en otra parte de la entrevista también mencioné todo, la palabra todo, porque también menciona todo y aparece en varios fragmentos. Vemos acá ejemplos, entonces, en contextos, en situaciones reales, en este caso una actriz que también es argentina, con un marcado dialecto, acento de dialecto castellano rioplatense, en donde podemos ver estos ejemplos a través en habla rápida. En relación a la propuesta de enseñanza de este fenómeno fonético reciente, del cual vimos ejemplos anteriormente, esta propuesta de enseñanza está indicada sobre todo para estudiantes de español como segunda lengua, de un nivel intermedio y sobre todo avanzado. ¿Por qué? Porque el estudiante, para poder identificar y después trabajar en torno a este fenómeno fonético para poder conocerlo y poder pronunciarlo correctamente, o bueno, después vamos a ver de qué manera qué estrategias se pueden aplicar. El estudiante tiene que tener un conocimiento del idioma español y también cierta idea sobre específicamente el dialecto castellano rioplatense, que como sabemos, como los otros dialectos, tiene sus propias particularidades. Entonces esta propuesta está indicada quizá para estudiantes que estén viviendo en Argentina o en Uruguay, en donde prima este dialecto, en donde quizá tengan que desempeñarse en contextos de intercambio con hablantes locales, quizá en el ámbito laboral o en el ámbito quizá de estudio, y que tengan que, digamos, tengan conocimiento del idioma. Eso le da relevancia al fenómeno, nos remite a la relevancia del fenómeno. Si el estudiante está viviendo en Argentina y está inmerso en ese dialecto, es importante que quizá pueda
tener noción de cuáles son variaciones, de la existencia de determinados fenómenos fonéticos o variaciones en la pronunciación de determinadas palabras dentro del propio dialecto castellano rioplatense. Eso también va a influir justamente en su pronunciación, en su comprensión del idioma español y del dialecto y que él tenga una mejor comunicación teniendo en cuenta, teniendo como contexto que el aprendizaje del idioma español tiene en cuenta una estrategia, digamos, comunicativa más que lingüística. Entonces la idea es que su español pueda ser inteligible para que el estudiante se pueda comunicar y también pueda comprender a un hablante nativo, un hablante local, en este caso del dialecto castellano rioplatense. Por eso es importante que, digamos, quizá no aplicaría digamos, la propuesta o el aprendizaje de este fenómeno fonético quizá para estudiantes de español en un nivel más básico, en el cual primero tienen que conocer el idioma, cuáles son sus nociones básicas para poder después profundizar en torno a esta variación. Entonces, en la propuesta de enseñanza vamos a tener en cuenta el método verbo-tonal. Significa que no es posible producir con precisión si antes no se percibe con precisión. Por lo que el primer paso sería, en esta estrategia de enseñanza de este fenómeno fonético que estamos analizando, primero escuchar e identificar el fenómeno fonético a través de, por ejemplo, videos como los que vimos anteriormente en donde identificamos el fenómeno, de TikTok, de diferentes plataformas audiovisuales, en situaciones, sobre todo de habla rápida, en contextos informales y sobre todo en dialecto castellano rioplatense, a fin de que el estudiante pueda estar atento y pueda identificar el fenómeno fonético. Una vez identificado ese fenómeno fonético, se pasaría a la producción oral de la palabra identificada, siempre pensando en una primera etapa en la pronunciación de la palabra, para poder estar atento a cómo se pronuncia esa palabra en el marco de este fenómeno fonético que analizamos. Justamente, en este caso se va a tener en cuenta sobre la articulación, pero sobre todo de las vocales. ¿Por qué? Porque en este caso el fenómeno fonético que estamos teniendo en cuenta no está relacionado con la pronunciación, por ejemplo, distinta de un fonema, sino justamente con la elisión completa de ese fonema. Entonces, a fin de que el estudiante pueda afinar la pronunciación, pueda comprender y pueda también pronunciarlo de la manera correcta, de acuerdo a cómo lo escucha, es necesario trabajar la pronunciación sobre todo de las vocales, que es el fonema que le sigue al fonema elidido. Entonces, en estos ejemplos que estuvimos viendo, sobre todo las principales vocales que aparecen, las vocales centrales que aparecen serían la E y la I. Entonces, a fin de que el estudiante pueda profundizar en ese conocimiento, es necesario quizá aplicar una estrategia en donde se enseñe la pronunciación de estas dos vocales específicamente, la E y la I, teniendo en cuenta justamente la altura, la anterioridad y la redondez, que son las características de las vocales, teniendo en cuenta que en el caso de la E es una vocal media, anterior y alargada, y la I una vocal alta, anterior y alargada. Y también tener en cuenta que el estudiante pueda conocer en términos generales cuáles son los órganos del aparato fonador y cómo se producen los puntos de articulación y los modos de articulación y cómo pasa el aire en el momento de pronunciar esas vocales, para que él pueda tener más conciencia de cómo se pronuncian. Y también otra cosa que se podría agregar a la estrategia anterior es comparar, hacer una comparación con la pronunciación de la palabra en español sin tener en cuenta el fenómeno fonético analizado, como por ejemplo en el cuadro que aparece aquí en pantalla. Entonces, frente a la palabra dijo, podemos pronunciarla como dijo, pero también podemos pronunciarla como hijo, para que a la par de que pueda también trabajar la I y la E, sobre todo en este caso, bueno, también aparece la U, pero en la mayor parte de los ejemplos aparece la E y la I, pueda comparar y entonces escuchar la pronunciación tanto aplicando este fenómeno fonético de elisión del fonema D, como no aplicando como sin elidir la D,
el fonema D, para que el estudiante pueda tomar conciencia de cuál es la diferencia entre esos dos, quizá a partir de una comparación. Bueno, espero que les haya interesado y mi propuesta, y bueno, nos vemos pronto.